Buenos días. Hoy tengo el placer de reencontrarme con un gran amigo, el doctor Eugenio Moreno, abogado venezolano, prestigioso y muy reconocido en el medio marítimo. Realmente para mí es muy grato tener la oportunidad de conversar con él. Fue nuestro vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Venezolana. Ciertamente me precedió en este cargo y realizó una extraordinaria labor, la cual he tratado de continuar. Bienvenido, Eugenio, a tu programa. Quiero decir que cuando invité a Eugenio a esta entrevista, le sugerí un tema que me parece sumamente interesante tratar en estos tiempos y sobre todo porque ha generado mucho interés para nuestros estudiantes de posgrado. Me refiero a la mediación. Así que, Eugenio, quisiera que nos introdujeras en este fascinante mundo de la mediación y que tú has denominado el arte de la mediación. Es un gusto compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el arte de la mediación y su uso en el negocio marítimo. Sin embargo, antes de empezar con el tema, quisiera agradecer la gentil invitación recibida de la doctora María Gracia Blanco, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, quien ha venido desarrollando una serie de actividades para el desarrollo profesional de nuestro gremio, lo que sin duda alguna está logrando un alcance tanto nacional como internacional. A los miembros del instituto y demás escuchas, mis saludos y respeto. Cuando María Gracia me pasó el título del tema, el cual por lo demás me apasiona, porque como mediador cada mediación a la que te enfrentas es un reto diferente, esencialmente porque debes interactuar con seres humanos en conflicto donde cada uno de ellos es distinto, bien por razones culturales, profesionales, étnicas, socioeconómicas, entre otras, o por el solo hecho de la particularidad misma del asunto en controversia. De allí que es sumamente satisfactorio cuando las partes logran un acuerdo y se logra la resolución del conflicto. Es allí cuando, tomándote un minuto de abstracción, es grato sentir que se ha logrado facilitar ese diálogo, mejorar la comunicación entre las partes, que al final se traduce en un resultado positivo para ambas. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué es un arte? ¿Por qué la mediación es un arte? Y la respuesta es simple. Porque de manera consciente hacemos uso de una serie de estrategias, habilidades, técnicas y sobre todo la imaginación para facilitar ese diálogo con el que las partes en ejercicio de su propia determinación van a construir la solución más conveniente para su controversia. Arte es una forma de comunicación que significa cualquier cosa que el artista pretende y dependerá de los materiales, técnicas, formas, ideas que se usen para el logro del resultado final, el cual, a diferencia del pintor, serán las partes quienes al final producirán el cuadro. La mediación como método de resolución de conflictos es entonces el proceso mediante el cual una persona neutral e imparcial, llamado mediador, facilita la comunicación entre las partes en controversia para que alcancen mutuamente un acuerdo de finiquito aceptable para la resolución de su conflicto. Si nos imaginamos en una línea de tiempo las distintas formas en que se puede resolver un conflicto, podemos encontrar que el conflicto puede evitarse, puede haber una discusión informal y una resolución buscando resolver el problema, puede haber una fase de negociación y posteriormente entramos a la posibilidad de un procedimiento de mediación. Dentro de otro grupo de opciones tenemos la solución del conflicto por el uso de un tercero en forma privada, lo cual puede ser un ente administrativo que realice ese procedimiento o a través de un arbitraje. O podemos irnos a la vía judicial, es un procedimiento público en donde hay una tercera parte que sería el juez quien va a tomar una decisión, o la decisión es tomada por un ente legislativo, se produce una ley que resuelve el conflicto. Y posteriormente a eso entonces tendríamos la resolución de conflicto extralegal, que es una decisión coercitiva haciendo uso
bien de la no violencia, una acción no violenta directamente ejercida contra la parte que te causa el daño, o haciendo uso de una acción violenta. Eugenio, muchas gracias. Extraordinariamente explicado el arte de la mediación. Y para continuar, me gustaría que nos hablaras de los principios que controlan la mediación. ¿Cuáles son los principios que controlan a la mediación? Bueno, podemos mencionar entre ellos que es un procedimiento voluntario, ya que es un proceso que depende del deseo de las partes para mediar y lograr un acuerdo mutuo aceptable para resolver los asuntos en disputa. Si bien es cierto que dependiendo de algunas jurisdicciones podemos encontrar provisiones legales que ordenan su realización, generalmente solo basta que las partes hagan acto de presencia, no están obligadas a mediar. Es un procedimiento informal, las partes son los dueños del proceso, independientemente que el mediador sugiere algunas reglas para llevar a cabo la mediación, ya que con base a su experiencia las propone al inicio de la misma. Eso no limita que las partes sugieran reglas diferentes para el procedimiento. Neutralidad e imparcialidad del mediador. Estos dos principios tienden a confundirse. Neutralidad está referida a las relaciones que el mediador pudiera mantener con las partes en disputa, lo cual esencialmente generaría un conflicto de intereses. La imparcialidad se refiere a que esencialmente el mediador debe excluir opiniones personales o creencias fundamentadas en preferencias, favoritismo o predisposición sobre las partes o propuestas de solución que vayan surgiendo. El mediador debe aclarar que es imparcial en sus opiniones y neutral en su relación con las partes. La importancia de estos dos principios radica en que son básicos para crear un ambiente de credibilidad. Autodeterminación de las partes. Este principio está referido a que las partes voluntariamente y sin coerción alguna toman libremente una decisión debidamente fundamentada para resolver su controversia. Aquí el mediador puede, para garantizar la calidad del proceso, sugerir a las partes consultar a otros profesionales para ayudarlos en la selección de opciones o toma de decisión debidamente fundamentadas. Es importante además que el mediador valore si las partes poseen la capacidad para participar efectivamente en el proceso. Una persona incapaz que adolezca de capacidad cognitiva, es decir, para comprender, jamás podrá tener autodeterminación. Y el mediador debe tomar esto en consideración, ya que de ser así, lo aconsejable es interrumpir la mediación. Confidencialidad. La importancia básica de la confidencialidad en mediación deriva de la necesidad de protección de las partes. En forma general, la mediación es un proceso que permite a las partes mantener un diálogo abierto y seguro, porque lo que se dice y se aporta como evidencia es tomado como la verdad de cada uno y no se trata de enjuiciar a nadie, tampoco se considera como una admisión de hecho. De allí que todo lo que se trata en mediación nace y muere en mediación y generalmente no puede ser utilizado posteriormente en corte debido a las posibles excepciones que exista dependiendo de la jurisdicción o ley aplicable. Es aconsejable entonces revisar esa ley que se pudiera aplicar eventualmente dependiendo de la jurisdicción en relación a la confidencialidad de mediación y sobre todo en cuanto al manejo de evidencias. Generalmente esto es resuelto por las partes estableciendo al momento de iniciar la mediación las reglas correspondientes a la confidencialidad y sobre todo a la confidencialidad o no del acuerdo del finiquito final. Y en cuanto a las ventajas y desventajas de este procedimiento, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que eso también es fundamental destacarlo en este espacio. ¿Qué podemos mencionar sobre las ventajas y desventajas de la mediación como procedimiento de resolución de conflictos para el mundo marítimo? Bueno, este punto en mi opinión es muy importante ya que nos permite hacer una valoración de la mediación y su conveniencia al compararlo con otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Como he indicado, la mediación permite que una persona neutral e imparcial facilite un diálogo para que las partes logren resolver su controversia o disputa. El mediador no tiene autoridad para tomar la decisión ni tampoco para dar asesoría de ningún tipo. A diferencia del arbitraje, por ejemplo, el árbitro es investido de la autoridad para decidir la controversia, así como lo está el juez
en el procedimiento judicial. Podemos entonces observar que mientras en un arbitraje o en un procedimiento judicial la decisión es tomada por el árbitro o el juez, lo que independientemente de la certeza que se pueda tener sobre el caso, genera un nivel elevado de incertidumbre, ya que nadie puede garantizar cuál va a ser la decisión a ser tomada. La misma depende solo del árbitro o del juez. En la mediación, en virtud del principio de la autodeterminación, la decisión está en manos de las partes y son ellas quienes escogen cómo quieren resolver su controversia. Uno se sorprende de las soluciones que a veces surgen durante la negociación y mediación, lo que nunca sería posible en arbitraje y mucho menos en un juicio. Asimismo, mientras en el procedimiento judicial la controversia se va a resolver en forma pública, donde los escritos y evidencias formarán parte de los expedientes del procedimiento en el tribunal, lo cual, dependiendo del caso de que se trate, podría resultar sumamente inconveniente a los intereses de las partes. La mediación es privada y confidencial, lo que permite a las partes discutir e intercambiar libremente todo aquello que sirva para fundamentar sus intereses y ayudar al logro de la resolución del caso, sin exponerse a la divulgación pública de asuntos que son solo de su interés. En relación al tema de las evidencias, por ejemplo, en mediación, por ser un procedimiento informal, no hay límites sujetos a reglas o procedimientos, a menos que sean propuestas y acordadas por las partes al inicio de la misma. Lo que no es así en el arbitraje o en juicio, ya que, como todos sabes, están sujetos a procedimientos preestablecidos donde algunos son sumamente complejos y engorrosos. En mediación, las partes pueden traer todo aquello que consideren útil a sus intereses. En relación al tiempo y al costo que pudiera involucrar los procedimientos de arbitraje o judiciales, la mediación se presenta como una opción altamente competitiva, ya que al ser básicamente un procedimiento informal no sujeto a procedimientos, sino al diálogo entre las partes con la facilitación del mediador, la experiencia ha demostrado que se desarrolla en lapsos de tiempo más cortos, con el consecuente ahorro de honorarios profesionales y gastos. Otro aspecto ventajoso para la mediación, aun en el caso en que no se logre un resultado positivo para la resolución del conflicto, es que permite a las partes un mejor entendimiento de las fortalezas y debilidades de su controversia. Cuando se está en arbitraje o en juicio, generalmente ese conocimiento se va a tener al momento de la decisión. La mediación igualmente persigue mantener buenas relaciones entre las partes. En el mundo de los negocios, una vez que un caso se lleva a un arbitraje o a la vía judicial, es muy difícil que esas relaciones se continúen en forma saludable. Eso va a tener un impacto negativo adicional para las partes, ya que puede producir la pérdida de futuras oportunidades de negocios. La mediación, dependiendo del caso de que se trate, no requiere que las partes estén asistidas por abogados. Generalmente es recomendable su asistencia legal para garantizar la toma de decisiones adecuadas. Entre algunas desventajas pudiera comentar que la mediación requiere de cooperación y compromiso entre las partes, algo que no se puede forzar. El mediador juega un rol importante para promover una actitud positiva donde no es ganar o perder, el objeto es ganar-ganar. A veces no queda otro camino que el arbitraje o la vía judicial. En casos donde el asunto en controversia, por ejemplo, está referido a la interpretación de mero derecho, la mediación no es lo recomendable. Otro asunto que genera dudas para someterse a un procedimiento de mediación es si el acuerdo de finiquito alcanzado mutuamente entre las partes es ejecutable judicialmente, ya que en forma general se ha distinguido el arbitraje de la mediación porque se dice en forma reiterada que el laudo arbitral obliga a las partes y tiene fuerza legal, mientras que el acuerdo de mediación no. Eugenio, y hay un tema o un punto muy importante que me gustaría que revisáramos y es precisamente todo lo relacionado con la regulación internacional de la mediación. Y básicamente en este espacio quisiera que nos hablaras precisamente de la convención que entrará en vigencia en septiembre de este año, así como de los trabajos que se han hecho en UNCITRAL y en VINCO con relación a la mediación.
a fin de tener un panorama de cuál es el desarrollo de este procedimiento a nivel internacional. En este punto es importante verificar qué prevé la ley aplicable en la jurisdicción específica de que se trate. Asimismo, lo que hayan acordado las partes. Este aspecto sobre la validez de los acuerdos de mediación, lo cual es crítico para el desarrollo del uso de la mediación como alternativa de resolución de conflictos, nos obliga a comentar la Convención de las Naciones Unidas sobre acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, lo que sin ninguna duda es un tema para una charla especial, pero sin embargo, por su relevancia, comentaré en forma general. En virtud de una propuesta que presentó los Estados Unidos a la Comisión sobre Derecho Comercial de las Naciones Unidas, un CITRAL, en el año 2014, esta inició un trabajo para la redacción de un instrumento que facilitara la ejecución de acuerdos de finiquito comercial internacionales surgidos de procedimientos de mediación. Dos objetivos básicos fueron propuestos. El primero, que la mediación fuese aceptada como un procedimiento alternativo para la resolución de conflictos comerciales internacionales, y el segundo, muy importante, diseñar un mecanismo de ejecución eficiente en caso de incumplimiento de que alguna de las partes en el acuerdo de mediación, para evitar que iniciar costosos y lentos procedimientos judiciales al tener que demandar a la parte fallida para obtener una decisión o decreto judicial, pudiera tener un procedimiento expedito a tales efectos. Como sabemos, las Naciones Unidas había adoptado ya las reglas de conciliación de un CITRAL de 1980, así como la Convención mundialmente ratificada sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, conocida como la Convención de Nueva York de 1958. En el año 2018, el grupo de trabajo logró el consenso de la propuesta de convención y una ley modelo, y en junio de ese mismo año, un CITRAL recomendó se propusiera a las Naciones Unidas el borrador de la convención, el cual fue finalmente aprobado y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre del 2018. Este acuerdo entraría en vigor una vez que fuera ratificado al menos por 3 Estados miembros. Las ceremonias para firmar la convención fue celebrada en Singapur el 7 de agosto del 2019 y 46 estados firmaron el acuerdo, entre los cuales firmó Venezuela. La importancia principal, entre otras, de la convención es que proporciona un acuerdo normativo regulador con el ánimo de promover a la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, ya que les da a los acuerdos de transacción resultantes de la mediación el mismo valor al que tienen los laudos arbitrales internacionales. El 12 de marzo de este año 2020, luego de la tercera ratificación de la convención recibida de Qatar, la misma entrará en vigor el 12 de septiembre del 2020. La convención fue ratificada inicialmente por Singapur y por Fiji. Adicionalmente debemos mencionar los esfuerzos que BIMCO, The Baltic and International Maritime Council, como organización no gubernamental que integra armadores, fletadores, corredores de buques y agentes, ha hecho para desarrollar también el uso de la mediación. BIMCO comprendió la importancia de la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos y en el año 2002 desarrolló la cláusula estándar de resolución de disputas, Standard Dispute Resolution Clause, la cual incorpora a la mediación dentro de la cláusula de arbitraje y ley aplicable, Standard Law and Arbitration Clause. Esta nueva cláusula destaca que no podía ser utilizada como táctica dilatoria y se activaba una vez se iniciase el procedimiento arbitral. Los dos procedimientos entonces corrían en paralelo. Aunque las partes acordaran resolver todo o parte de su disputa por mediación. La mediación era vista como un procedimiento que complementaba ciertas actuaciones dentro del arbitraje, en su intento por resolver la disputa como un todo. Sin embargo, era claro ya desde esos inicios que la confidencialidad y derechos legales de las partes estaban completamente protegidos por esa cláusula, y ninguna información o documentación que se divulgara durante la mediación podía ser revelada al tribunal arbitral
a menos que fuese requerido por ley. Así como tampoco el procedimiento de mediación no podía impedir el derecho de las partes para tomar cualquier medida que consideraran necesaria en protección de sus intereses. En diciembre del 2019, Vinco decidió remover cualquier mención sobre mediación de la cláusula de arbitraje y ley aplicable del 2002, más reciente, cláusula de resolución de disputas del 2017, ya que sería publicada una cláusula independiente para mediación en el caso que las partes quisieran resolver todo o parte de su controversia una vez que el procedimiento de arbitraje comenzara. Lamentablemente, con todo lo que ha ocurrido con el COVID-19 y la pandemia a nivel global, no hemos visto que dicha cláusula haya sido aún publicada. Y como estamos inmersos en un cambio de paradigmas en el mundo judicial, y yo diría que a nivel global, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las llamadas mediaciones online? Y quisiera que aquí nos hicieras referencia a cuáles son esos casos en los cuales se ha utilizado este procedimiento tan novedoso y sobre todo que nos dijeras cuáles crees tú que serían las desventajas que tendría esta mediación tomando en cuenta las herramientas o nuevas tecnologías que nos llevan a la utilización del mundo digital o electrónico. En relación a las mediaciones online, puedo comentar que se han venido desarrollando desde hace ya bastante tiempo, aunque básicamente con más intensidad para disputas derivadas de transacciones comerciales no necesariamente relacionadas con contratos marítimos o con el negocio marítimo. La experiencia reciente con el COVID-19 y la pandemia a nivel global ha impactado no solo negativamente, desde un punto de vista positivo, ha acelerado los procesos de globalización y especialmente en los negocios que implican transacciones internacionales donde las partes, a pesar de la crisis mundial que se ha generado, deben continuar su actividad comercial, lo que especialmente vemos en el negocio marítimo. Aunque se ha restringido la demanda mundial de carga, la crisis está generando una serie de reclamos que no pueden postergarse. No podemos viajar y entonces algunos descubren que podemos usar el Internet de una manera más concreta y positiva, donde en vez de navegar sin rumbo, descubrimos que existen aplicaciones con las que podemos realizar las reuniones que solíamos hacer en persona, con el consecuente ahorro de tiempo y costos, lo que además es recibido positivamente por las partes. Toca entonces a los mediadores y a las partes, y muy especialmente a sus abogados, romper los paradigmas y darnos cuenta que es posible, aunque con sus diferencias, continuar los procedimientos de mediación haciendo uso de estas facilidades online. El mundo al que estábamos acostumbrados cambió y posiblemente va a cambiar para siempre, o al menos por un periodo largo de tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lo que escucha uno en el medio y percibe llevando a cabo este tipo de procedimiento es que existen limitaciones, como por ejemplo el lenguaje corporal. Ya no tenemos la posibilidad de estar con las partes y los abogados en una oficina, estando todos presentes, en el que podemos leer cuáles son sus reacciones dependiendo de lo que vaya ocurriendo. Y el lenguaje corporal es muy importante para el proceso de comunicación. Sin embargo, tendremos que adaptarnos a ello. Tendremos que desarrollar capacidades para interpretar mejor otros signos como serían la entonación de la voz, el silencio, los gestos faciales y otros movimientos corporales que podamos ver durante el proceso de mediación por nuestra pantalla. Ya vamos a tener una lectura del lenguaje corporal limitada, pero sin embargo vamos a tener que desarrollar de una manera mucho más específica, más interpretativa, aquellos pocos aspectos del lenguaje corporal al que tengamos acceso. Ya explicamos que la mediación es un arte. Busquemos entonces allí las respuestas. Y ya para concluir, ¿qué nos puedes decir para
cerrar este interesante tema, que además nos ha involucrado con los tiempos que estamos viviendo y la necesidad de visualizar soluciones concretas para poder solventar muchos de los conflictos que se nos están presentando en esta era de pandemia o de eventos de salud que nos están complicando la forma de trabajar de la manera como lo veníamos haciendo. En relación a las conclusiones y recomendaciones, voy a limitarla a 3. Primero, la mediación, por sus características, es altamente aconsejable su recomendación para las partes que intervienen dentro del negocio marítimo. Es un procedimiento rápido, menos costoso, no controvertido y menos riesgoso. Y no se trata de ganar o perder, se trata de ganar. El negocio marítimo, el cual esencialmente se realiza entre comerciantes, armadores, fletadores, dueños de carga, constructores de buques, agentes, etc. En la medida que se comprenda las ventajas y desventajas de la mediación, estarán cada vez más proclives al uso de la misma. Y vemos que el mundo se dirige a ello, ya no lo detiene nadie. Asimismo, con la entrada en vigor de la Convención de Singapur, se va a dar un salto cuántico en el uso de la mediación como procedimiento para la resolución de conflictos, ya que los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación tendrán el mismo poder de ejecución al que hemos estado acostumbrados con los laudos arbitrales. Con esto no me queda más nada que agradecer a María Gracia, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, rama venezolana, por la oportunidad que me han dado para conversar con ustedes algunos puntos del arte de la mediación y su uso en el negocio marítimo. Espero haya sido de utilidad y sobre todo que los motive a seguir investigando sobre el tema. Cualquier pregunta o comentario que quieran realizar, no duden en ponerse en contacto conmigo. He dejado a María Gracia mis números de contacto y mis direcciones de correo electrónico y con gusto los asistiré en cualquier consulta que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Eugenio, realmente quiero agradecerte de verdad el tiempo que nos has brindado. Sé que de verdad la situación es de mucho trabajo para todos porque definitivamente el COVID-19 nos ha mantenido conectados a una cantidad de cosas, pero consideraba fundamental que revisáramos el tema y sobre todo lo quería revisar con alguien que le apasiona este procedimiento porque esa es la forma en que podemos transmitir efectivamente qué es lo positivo y negativo en cada una de esas cosas que estamos tratando de explicar. Muchas gracias, un saludo de verdad desde el corazón. Sabes que desde aquí, desde tu país, estamos siempre tratando de conectarnos con ustedes. Quiero agradecer públicamente la colaboración que nos brindas a través del instituto y sobre todo esa solidaridad que has tenido con la rama en cada evento que hemos necesitado apoyo para soportar esos planes de desarrollo que hemos tenido que concretar en el tiempo. Para ti y Ana Mari, un beso muy grande y hasta un próximo encuentro.